Ya había hablado sobre el concepto de ego en un video anterior que lo puedes encontrar en este canal. Lo hice en diciembre, casi al finalizar el año de 2025. Y te compartía una definición muy sencilla de ego para conocer más sobre nuestra psique, nuestro estado mental. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos psicológicos? Es importante conocerlo porque eso es lo que nosotros somos, eso es lo que llevamos. Estamos constituidos, nuestra personalidad, nuestro carácter y toda la manera en que nosotros funcionamos y enfrentamos las experiencias tiene que ver con nuestro lado interno, con nuestro lado psicológico, nuestra psique. Y habíamos conversado sobre el ego y te había compartido de una manera sencilla más o menos el concepto de qué cosa es el ego. Lo escuchamos en muchos lugares, ese concepto tan trabajado, por ejemplo, como del amor, pero tanto el ego, el amor y con otros conceptos que tienen que ver con psicología siguen estando en confusión porque no nos damos el tiempo, no tenemos la paciencia para escuchar videos como esto o para leer. Entonces, yo trato de darte conceptos simples, sencillos, para que tú seas tu propio terapeuta. Esto no quiere decir que yo te invito a dejar de lado la decisión de poder acudir con un psicólogo, un terapeuta o con un coach. Pero si en este momento, por algún motivo verdadero, justificado y consciente, no puedes ir a un terapeuta, bueno, estas plataformas de YouTube y estos temas te brindan la oportunidad de ser tu propio terapeuta. Habíamos dicho que el ego no es otra cosa que nuestra identidad. Es la manera que nosotros nos vemos, es lo que pensamos de nosotros mismos, lo que podemos hacer. El ego es uno mismo. Con el ego podemos entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y nos ayuda, entendiendo estos conceptos, nos ayuda a tener un conocimiento más cercano, más personal, más verdadero, más honesto de nosotros mismos y así poder hacer el cambio. Hoy te voy a compartir un poquito más sobre ego, pero te voy a dar ejemplos de cómo puedes identificar el ego y cómo podemos darnos cuenta si nuestro ego está dañado, si nuestro ego está inflado, si no creemos en nosotros mismos, en qué contextos claros me doy cuenta de este ego que está distorsionado. Y tal vez entendiendo ese concepto de ego y los ejemplos que te voy a dar ahora, puedes entender por qué no logras conectar con la gente, por qué tienes conflictos, por qué siempre te toca ese mal jefe o esa mala pareja. A lo mejor todo está en tu ego y cómo estás dejando que este ego inflado o muy deteriorado sea el jefe en todas tus acciones y tome la dirección de tu conducta. Vamos a compartir esto, quédate conmigo y vamos a conversar de una manera lo más simple posible sobre el ego y los ejemplos, cómo lo vamos a ver, y quédate hasta el final para saber estrategias. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá para hacerte una paradita en este canal de psicología, trabajando siempre todo lo que tiene que ver cómo me oriento, cómo manejo, cómo gestiono mi mundo interior, mi mundo personal para dirigirme a este campo hermoso y especial de tener emociones sanas. Bueno, estábamos hablando del ego y te decía que el ego es lo que nosotros somos. Ya te había explicado un poquito más en videos anteriores, te invito a visitarlo, te voy a compartir el link de este video. Y ahora también voy a agregar algo más. El ego, míralo como esa monedita que tiene dos caras, exactamente como la luna tiene dos caras. Una parte de la luna es iluminada, es bella, es perfecta cuando vemos una luna llena, pero detrás hay otra parte oscura, con orificios que no solemos identificar, no podemos ver, está escondidita
y está lejana a nuestra percepción. Bueno, el ego es algo así, es una moneda con dos caras. Una de las caras nos puede ayudar a avanzar con seguridad. El ego nos indica qué queremos lograr, qué deseamos. Nos empuja a nuestras metas, nos dice, tú puedes hacer esto, esto te sale bien, eres eficiente, lo vas a lograr. La otra cara del ego nos puede llevar a la negatividad, a creernos que somos mejor que otros, a ahogarnos en nuestra propia ceguera y, por supuesto, a tener conflictos con los demás, que no es otra cosa que el conflicto que tenemos con nosotros mismos y con nuestra percepción. Ese es el ego. El ego no es malo. El ego es bueno. El ego nos hace sentirnos orgullosos de lo que podemos ser y de nuestros logros. Un ego elevado que tiene un fondo de vacío que está vinculado y asociado con nuestras experiencias infantiles, con lo que no nos dijeron o con lo que nos sobredijeron. Entonces ese ego va a irse a los extremos, no va a estar en el medio, en esa parte central donde nos permite ser maduros, adultos, conscientes de lo que somos, de lo que no somos, de lo que podemos lograr, sin necesitar la aprobación o ser los primeros en todo. Entonces te voy a dar 3 ejemplos donde podemos identificar al ego, y este ego nos puede estar diciendo si estamos en desbalance, estamos en los extremos de creernos mejor que los demás o disminuirnos, ser poco consciente de nuestros talentos, de nuestras virtudes y poder tener la capacidad de sentarnos en ese espacio personal y darnos cuenta que debemos cambiar, que debemos mejorar y de qué sentirnos orgullosos, porque es importante sentirse orgullosos, no tener esa falsa humildad o ese síndrome narcisista de un ego súper inflado. Bueno, la primera parte donde podemos ver el ego, te voy a dar un ejemplo, es en nuestras interacciones personales. Cuando crees que siempre sabes más que los demás, cuando te niegas a escuchar consejos y mucho más a seguirlos, cuando te equivocas una y otra vez y aún así crees que estás en lo cierto y que la culpa de tus fallas o de tus fracasos no son tuyas. Tú no eres el autor, sino los demás, las condiciones, el sistema, y que tú eres mejor que todos los demás, que todos los demás son mediocres, que todos los demás están equivocados, que tú tienes la verdad absoluta y que la falla y los fracasos son culpa de los otros que son mediocres y no tuya. Ahí estamos hablando de un ego dañado, de un ego inflado, de ese ego que no te permite crecer y que te hace que siempre tengas conflictos en tus interacciones personales, ya sea a nivel laboral, social, casual o familiar. En el trabajo, fíjate qué interesante, creo que el trabajo, el campo laboral es uno de los ambientes donde se va a proyectar todos los logros psicológicos o todas las deficiencias y ausencias psicológicas. Cuando encontramos en el trabajo un buen compañero, un buen supervisor, que siempre está atento, que es proactivo, que es fácil de llevar, nos podemos estar dando cuenta de una persona que tiene una madurez emocional, que ha tenido experiencias positivas o que ha sabido trabajar esas experiencias negativas de su infancia. Si encontramos por el otro lado un supervisor, un jefe, un dueño de empresa, un compañero o hasta una persona que no puede no tener contacto directo con nosotros, pero que nos afecta, estamos también siendo conscientes de personas con problemas psicológicos. Y en el trabajo, el ego no está ausente.
todos lo vemos. Quizás no sabemos o no podemos etiquetas o no usamos los conceptos psicológicos precisos, pero sí lo experimentamos y lo sabemos. En el trabajo, un ego inflado puede llevarte a que estés todo el tiempo en competencia. Sin importar cómo lo logres, tú eres de esos que dice el fin lo justifica todo. Y entonces vas por ahí mostrando esas actitudes de superioridad, mostrando que siempre eres más inteligente, que tienes más habilidades. Y al final lo único que tú quieres es que te elogien, buscar la atención de tus supervisores. Y si eres tú el supervisor, tiendes a minimizar y a descalificar a las personas que están debajo tuyo. Un ego inflado no permite que tú puedas trabajar en equipo, te es imposible, siempre estás criticando, siempre estás minimizando y qué casualidad, este ego te lleva a crear en todo lugar que vayas, en el área laboral, siempre vas a encontrar enemigos. Eso hace el ego en el trabajo. ¿Y cómo podemos ver el ego inflado en la familia? Un ego dominante te va a impedir manejar las emociones de manera equilibrada, estable, proactiva, positiva. Yo sé que este término positivo se usa a veces de manera indiscriminada, pero este ego inflado en la familia, igual que en el trabajo, hace que donde tú estés haya conflicto. Eso no es mala suerte. Igual que en el trabajo, no te tocan malos compañeros, sino que tu ego te impide interactuar de manera madura, equilibrada, adulta. Y entonces, igual que en el trabajo, en la familia, siempre estás dividiendo a la familia, siempre eres el centro de un conflicto. Tu ego desmedido hace que tu familia no se sienta a gusto de estar contigo, que no se sienta seguros de estar contigo. Y si ese es tu caso, si ese es tu dolor, si ese es tu padecimiento, ya puedes entender que lo que tienes es un ego inflado o dañado. El mundo de las plataformas tampoco escapa a la presencia del ego. Por supuesto, el ego está en todas partes donde haya un ser humano. Es parte de nuestra psique, es nuestra instancia emocional y lo llevamos, lo cargamos, lo alimentamos o lo mejoramos y va a todas partes con nosotros. En el mundo de las plataformas sociales te voy a guiar a cómo identificas esos egos dañaditos y cómo no hacerles caso, no alimentarlos. Y si eres tú, invitarte a hacer un análisis valiente, ¿no? Con coraje y darte cuenta que tú eres parte del conflicto, pero también que tú eres la solución y eres tu propio terapeuta. Y entonces, en las plataformas sociales, un ego dañado, inflado, estará continuamente, por ejemplo, publicando selfies, fotos de comida, paseos, vestidos, lugares a donde va. Pero fíjate que no es ese compartir donde antes nosotros teníamos tendencia a tomarnos fotos en grupo, ¿cierto? Era parte de nuestras memorias, porque al final de cuentas la vida se trata de memorias. Algunas son memorias traumáticas, otras son memorias positivas, pero finalmente todo es memoria. Por eso que tenemos ese álbum de fotos, esos álbumes preciosos de fotos que antes teníamos y que ahora las fotos las guardamos en el celular o las utilizamos solo para compartir en las plataformas sociales, para exhibir, solamente para exhibir lo que nosotros hacemos. ¿Y para qué exhibimos? Para ser el centro de atención, para ser el centro de aprobación. ¿Y por qué hacemos eso? Por ese ego inflado.
Un ego inflado no comparte fotos para otros. Un ego inflado, una persona con ego inflado, comparte esas fotos para alimentarse a sí mismo, para leer esos comentarios, para decir que estamos lindos, para decir quién como tú, cómo viajas, para mostrar que nuestra vida es un lugar de diversión, donde la pasamos bien, aún sabiendo que en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, puede haber 1 o 2 personas, o 3 personas, o 20 personas que la están pasando muy mal. Me acuerdo muchísimo de una colega psicóloga de nacionalidad mexicana que en la época de la pandemia perdió a su esposo. Su esposo falleció por ese contexto. Entonces ella no tiene hijos, vivía solo con el esposo y obviamente se enfrentaba a una pérdida dolorosa. Y me dijo, un día estábamos tomando un cafecito y me dijo, Berta, ¿sabes cuánto daño me hace? Yo ya no entro a Facebook porque la mayoría de mis amigos y familiares todos saben que mi esposo ha fallecido apenas una semana. Y contrariamente a lo que yo esperaba, acciones de apoyo, de sentirme confortada por ellos, tengo amigas muy cercanas a mí, que yo creía amigas, muy amigas, que están compartiendo fotos, como antes no lo hacían, o tal vez yo no me percataba que lo hacían, compartiendo fotos con sus esposos, sabiendo que yo estoy atravesando la pérdida, la muerte de mi esposo y que estoy destrozada. Eso me hace tanto daño que he eliminado mi cuenta de Facebook. Entonces eso me hizo pensar en esos egos inflados, esos egos indiferentes que tanto daño producen, y más daño que a los demás se producen a ellos mismos, porque esas mismas personas que publican esas fotos sabiendo que hay alguien que ha perdido a su esposo, a su pareja, a su novio, y yo comparto más fotos de mi esposo, estoy expresando una perturbación emocional muy grande, un vacío muy grande, hasta una satisfacción, una perturbación emocional. Porque no podemos, solamente la persona que tiene un nivel de estupidez muy grande puede sentirse bien con la felicidad, la pérdida y el dolor de otra persona cercana a su mundo social. Entonces, en las plataformas sociales vamos a encontrar muchísimos ejemplos de egos inflados. Al final de cuentas, un ego inflado, un narcisismo, un egocentrismo, todo gira en torno mío, no está diciendo otra cosa que un niñito o una niñita muy dañada, muy solitaria, que no ha sido alimentada, que no le han dado esa dosis de amor que todos necesitamos. Ten presente que el ego es una instancia psicológica que nos ayuda muchísimo porque nos permite sentir orgullo y valor por nuestros logros, nuestras habilidades, nuestra fuerza para atravesar situaciones difíciles. Pero ese ego inflado y dañado que solamente está mostrando un niñito que no fue alimentado lo suficientemente bien en su infancia y que ahora en su vida adulta se está dejando guiar por ese ego dañado y perturbado. Y entonces no podía faltar esta parte de ejemplos en el tema de ego, y espero que esto te ayude más. Si este es tu dificultad, si este es tu problema, que no logras sintonizar, no logras conectar, te sientes solo, te sientes sola, a lo mejor hay que hacer una miradita a ese ego
Que te voy a decir algo, además. El ego se nos escapa y se infla y se desinfla en todas las personas, en psicólogos, en terapeutas, en psiquiatras, en personajes públicos, en nuestra vecina, en nuestra amiga, en uno mismo. Entonces, el ego es como ese auto que nos va a llevar a sitios que queremos cuando tenemos un plan específico y que a veces también nos va a hacer distraernos y entrar en vías inadecuadas. Y lo que tenemos que hacer es acordarnos. Nosotros somos los que manejamos ese timón, ese auto que nos moviliza, ¿no? Llamado ego. Entonces nosotros hemos ido aportando positivo o negativamente, pero finalmente ya como adultos nosotros somos siempre nuestros mejores terapeutas cuando tenemos la intención de serlo. Espero que este diálogo de ego y los ejemplos donde nos podemos dar cuenta cuando el ego está funcionando mal te puedan servir muchísimo a ti, a mí. Porque más que identificar esa persona tiene el ego inflado, esa persona tiene el ego disminuido, no es para los demás. El contenido que yo comparto, que es trabajar siempre en emociones positivas, sanas y equilibradas, es para tener ese espejo nosotros mismos, no en los demás, no en mi tía, en mi hermano, no, sino nosotros mismos. Uy, chispas, este ego me está haciendo malas jugadas, entonces yo me enfrento con ese ego, como decía Carl Jung, el psicoanalista, me enfrento con mi sombra para que esa lamparita, esa parte iluminada que yo también tengo, pueda alumbrar esa sombra y darme cuenta qué partes me faltan trabajar en mí mismo. Y entonces irme mejorando como persona. ¿Y para qué me mejoro como persona? Para que todas estas áreas laborales, sociales, familiares, personal, sean más satisfactorias. Yo esté gestionando mejor todas esas áreas para sentirme bien, tener salud mental, ser feliz. Gracias por estar conmigo en este tema. No olvides suscribirte, comentar y darme tu me gusta. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo para mi comunidad.